Muy buenas noches, hermanas. Esta noche vamos a tener un tema súper interesante y es Jesús y su ministerio y todas las profecías que habló sobre la venida de Jesús, las cuales son más de 300. Y tenemos con nosotras esta noche la hermana Carolina García, la cual ella sabe mucho de este tema y está súper preparada. Así que, hermanas, estamos muy emocionadas. También Carolina está en Guatemala en la obra de misiones con su esposo Denis y sus 3 hijos y muchas cosas que hacen ellos. Así que tenemos el privilegio de que ella nos va a presentar esta noche. Bienvenida, Carolina. Gracias, hermana Nancy, gracias a todas las que están conectadas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y algo que nadie puede decir que no es verdad, porque como decía la hermana Nancy, pues hay más de 3000 citas, ¿verdad?, bíblicas que nos hablan acerca de la venida de Jesús, venida de aquel Mesías que antes decía el Antiguo Testamento, que se ve reflejado como Jesús en el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar hablando acerca de lo que es la palabra del Señor, en el sentido que es muy interesante ver cómo la palabra del Señor va en una secuencia que no va como dividida, sino que es algo que va enlazado del inicio. O sea que no es que el Salmos estuvo en una parte, que Proverbios estuvo en otra parte, sino que toda la historia de Jesús o toda la palabra del Señor va enlazada. Y lo interesante de es que las personas que lo escribieron, obviamente, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo, fueron siglos después, o sea, por decirlo así, primero se escribió uno de los escritores y después pasaron muchos años para que volviera a seguir la secuencia, o sea que pasaron siglos después para poder seguir escribiendo. Y esto nos da una referencia que solo el Espíritu Santo es el que lo puede dar, porque la palabra del Señor va en secuencia. Por eso es importante que nosotros la podamos leer de una manera no con la idea que se corta, sino con la idea que va como una secuencia. Bueno, quiero iniciar con eso porque tenemos, verdad, lo que es la palabra de Dios como una fuente verdadera, como uno de los libros más vendidos en todo el mundo, a pesar, verdad, de que se ha querido, pues, interrumpir que la palabra de Dios llegue, pero sigue considerado como uno de los libros más vendidos. Tiene más de 1500 años de haber sido escrito, está escrito en 3 idiomas y con más de 40 autores. Y como les decía, todo en una misma secuencia, a pesar de que fue escrita de siglos diferentes de los autores. Entonces, yo quiero que comencemos hablando acerca, ¿verdad?, de algunas profecías que se dieron acerca de la venida de Jesús. Pero me gusta mucho la parte donde los reyes, ¿verdad?, estaban acostumbrados a tener gobernantes que fueran de guerra, gobernantes que, si ustedes miran, por ejemplo, a David, o si ustedes miran a Saúl, o todos los reyes tenían tenían como una característica, y esa característica era que eran buenos guerreros. Así eran los reyes, buenos guerreros. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que esto era lo que esperaba el pueblo de Israel. Un guerrero parecido a David o un guerrero parecido a los que anteriormente habían gobernado. ¿Y qué pasa? Que el Mesías, ¿verdad?, que el Señor nos dio, o el rey que el Señor nos da, es totalmente diferente a todo lo que ellos habían visto o habían comprendido. Y entonces viene
en los siglos atrás, ¿verdad? Hablando siempre del Nuevo Testamento, y empiezan a profetizar de un Mesías, empiezan a decir que va a haber un Mesías que va a nacer en Belén, que va a venir un Mesías que va a ser concebido por una virgen, y empieza también a haber profecías acerca del sufrimiento que va a padecer, acerca de la venida y acerca del reino venidero. Y todo eso lo vemos en el Nuevo Testamento cumplido, en el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros no podemos dividir. Dicen, ¿verdad? No, es que el Antiguo Testamento solo es para los de la ley y el Nuevo Testamento es el que tenemos que agarrar ahora. Y no es así, porque como les digo, todo viene enlazado desde el Antiguo Testamento. Entonces no podemos hacer esa separación. Entonces quiero que miremos primero en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Ok. Vamos a leerlo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá ese Señor en Israel, y sus vidas son del principio, desde los días de la eternidad. Miren qué bonito como dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está profetizando, ¿verdad?, lo que iba a ser el nacimiento, a dónde iba a nacer, y está hablando que iba a ser una nación pequeña, una nación que no era reconocida, como hablábamos la semana pasada, un lugar, podríamos decirlo, discriminado, pero que de ahí saldría el Señor, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Ahí estaba hablando acerca, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y quiero que miremos también en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, ¿verdad?, significa Dios con nosotros. Entonces aquí podemos ver parte de lo que son las profecías que se hicieron cientos de años atrás y cómo, ¿verdad?, se van cumpliendo en el Nuevo Testamento. Quiero que miremos también Isaías 61:1-2. Isaías 61:1-2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y consolar a todos los enlutados. Y ahora quiero que miremos Lucas 4:16-21. Así que hoy vamos a estar viendo aquí algunas citas para que podamos ver, ¿verdad?, a dónde están. Lucas 4:16-21. Dice,
Vino a donde Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y viendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver en Lucas 4, 16, 21, podemos ver el cumplimiento de esta profecía en Isaías 61, 1 y 2, que Jesús mismo lo está leyendo cuando le dieron, ¿verdad?, este rollo para que él lo pudiera dar en lo que es la sinagoga. Entonces, en Mateo 4, 13, 16, vamos a buscarlo. Mateo 4, 13, 16. Mateo 4, 13, 16. Muy bien, Mateo 4, 13, 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora vamos a ver esta profecía en Isaías 9, 1, 2. Isaías 9, 1, 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, podemos ver nuevamente cómo la palabra, la profecía que se había dicho, se cumple en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, aquí Mateo explica que Jesús, al comenzar su ministerio en Galilea, cumplió, ¿verdad?, con esta profecía acerca de que estos habitantes, pues, vieron gran luz y que ya no iba a haber ya más sombra y muerte, porque dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y me gusta mucho esta parte, hermanas, porque la verdad que si Jesús está en nosotros, el lugar donde nosotros estemos también va a haber gran luz a través de nosotras, porque nosotras somos sus representantes donde quiera que estemos. O sea que no es el mismo Jesús que se va a presentar como lo hizo en aquel tiempo, pero sí lo va a hacer a través de nosotras. O sea que me gusta estas dos partes. Me gusta la parte donde él nace, ¿verdad?, en Belén, un lugar, pues, un lugar pequeño. Y me gusta esta otra parte donde habla también de esta tierra, donde dice que él, estaba en tinieblas, pero vio una gran luz. Y están en una región de sombra y de muerte, pero la luz resplandeció. Y yo no sé, ¿verdad?, en qué lugar usted se encuentra, si es reconocida como una zona peligrosa, o usted está viendo tantas cosas de injusticia o tantas cosas de maldad,
pero que a través de su vida, ese lugar pueda ver esa gran luz. Que a través de usted sea el candelero o sea esa sal donde el Señor la está llevando o la está llamando a ser a través de él. Porque testimonios de personas que en vez de ser ellas las que salga corriendo, ponen en manos del Señor su nación, ponen en manos del Señor su ciudad o el lugar donde vive, y el enemigo retrocede, porque quien refleja esa gran luz o quien está con nosotros es el Señor. Entonces, me gusta mucho esa parte, ¿verdad? Cuando él inicia pues su ministerio en lo que es esta profecía de Mateo. Quiero que leamos Isaías 9:1-2. Isaías 9:1-2. Dice, este es el que acabamos de leer ahorita. Entonces, no sé si hay alguna de ustedes de lo que hable el Señor en este verso de Isaías 9:1-2. Y el cumplimiento, ¿verdad? Lo podemos ver en Mateo 13:16. Si quieren, volvemos a leer Mateo 13:16. Mateo 13:16. Cuatro, 13, 16. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Ay, perdón. Se me descargó esta cosa. Perdón, hermanas, espérenme un momentito. Ok. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Esto fue cuando llegó, ¿verdad?, Jesús a este lugar. Entonces, podemos ver que Jesús inicia su ministerio pues en Galilea. La Galilea, ¿verdad? Del que se predijo tiempo antes de lo que se iba a cumplir. Entonces podemos ver esta palabra cumplida. Quiero que vayamos a Isaías 61:1-2. Isaías 61:1-2. El Espíritu del Señor está sobre mí, Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que estábamos leyendo ahorita, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta palabra en Lucas 4:17-21. Lucas 4:17-21. Ay, que estábamos hablando de lo que se le dio el libro al profeta. Permítame, hermanos, que creo que Perdón, no era ese ya lo leímos, era Salmo 78:2.
Salmo 78:2. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Salmo 78:2. Sí, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y vamos a ver el cumplimiento en Hechos 3:20-22. Hechos 3:20-22. Dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que habló Dios sobre boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo. Vamos a ver hasta dónde. 13, 34, 35. Permítanme, hermanas, que es que se me descargó mi computadora. Salmo 78:2 y Mateo 13:34, perdón. Mateo 13:34. Mateo 13:34. Todo esto habló por a la gente y sin parábolas no les hablaba. Entonces, por eso dice que abriré mi boca en parábolas. Esto lo dijo en Salmo 78:2 y se cumplió en Mateo 13:34 y 35. Dice el 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esto pues también lo podemos ver nosotras cumplida, ¿verdad? Esta palabra 34, de la forma en que Jesús hablaba. Él hablaba bien sencillo, hablaba bien claro, en el sentido de que no daba vueltas para hablar, simplemente pues su mensaje era muy entendible, todas las personas lo podían entender. Entonces, Jesús a menudo pues enseñaba a través de las parábolas y por eso es que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo era la forma que él se comunicaba con su gente y podemos ver toda la multitud que le seguía. Unas obviamente, ¿verdad? Le seguían esperando recibir algo de Jesús y otros le seguían porque, ¿verdad? Ellos creían a la promesa que habían hecho a sus antepasados, a sus padres anteriormente y cómo se estaba cumpliendo en ese tiempo. Y aunque muchas profecías se dieron antes acerca de Jesús, aún así muchos dudaban, aún sus discípulos dudaban del cumplimiento de Jesús, de Jesús ya en la tierra como ese rey para nuestra vida. Y creo que aún hay mucha gente que todavía no cree en Jesús o no cree en que tenemos a ese rey soberano, a ese rey que dio su vida y que nos hizo herederos juntamente con él. Y creo que es muy necesario que nosotros podamos conocer, porque esto solo es una parte de las profecías, pero sí es necesario que nosotros podamos conocer toda la palabra que se dio antes para el cumplimiento de lo que estamos viendo ahora. Y aunque estamos siglos después, todavía hay gente que no cree, todavía hay gente que sigue cuando podemos ver claramente en el Antiguo Testamento que el Mesías ya vino, que dio su vida por nosotras y que volverá
a reinar, ¿verdad? Y nos hará a nosotros también juntamente reinar con Él. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos escudriñar su palabra. Vamos a ver Deuteronomio 18:15 y vamos a ver el cumplimiento de estas palabras en Hechos 3:20-22. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en Hechos 3:20-22 vamos a ver el cumplimiento. Hechos 3:20-22. Dice: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tipo antiguo. Entonces, aquí podemos ver el cumplimiento de lo que es esta profecía, ¿verdad? Acerca, pues, Moisés anunció que iba a haber un profeta en medio de ti, a él oiréis, dice. Y creo que la palabra del Señor pues nos está hablando desde tiempos antes a quién tenemos que escuchar. Y creo que también nosotras, ¿verdad? Podemos aprender que también a Él es que tenemos que escuchar y a Él es el que tenemos que seguir. Entonces Jesús es ese profeta anunciado, es ese profeta, ese rey que nosotras estábamos esperando en este tiempo. Y en Isaías 35:5-6, vamos a ver, Isaías 35:5-6. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en Mateo 11:4-5. Mateo 11:4-5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice el 6, bienaventurado el que no ha tropiezo en mí. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver cumplida esta profecía en Mateos 11:4-5. Ahora yo le pregunto, ¿será que solo fue cumplida cuando se escribió este pasaje de Mateo, o se sigue cumpliendo en la actualidad? En la actualidad, hermanas, tenemos que seguir viendo esto, que los ciegos miran, que los sordos, ¿verdad?, pueden escuchar, que los cojos pueden caminar. Tenemos que seguir viendo estos milagros porque tenemos a un Jesús, no solo del Antiguo Testamento, no solo del Nuevo Testamento, sino tenemos a un Jesús vivo en la actualidad, un Jesús al que nosotros servimos, al que nosotros creemos que es el Salvador, al que tiene el deseo de que nadie se pierda. Tenemos a ese Dios vivo que sigue con el cumplimiento de lo que son estas profecías que ya se cumplieron y que se siguen dando en este tiempo. Por eso es que la palabra del Señor no solo es un libro, sino que dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz. O sea que
lo que han hablado de Jesús lo seguimos viendo hasta el momento, pero ¿de quién depende que se sigan viendo todas estas cosas? De usted y de mí. De nosotras dependen el seguir viendo milagros. De nosotras dependen que venga un enfermo y que a través de la obra milagrosa de Jesús sea sano. De nosotras depende de que se siga cumpliendo la palabra del Señor aún en estos tiempos. Entonces, quiero que miremos, bueno, entonces dice que los ojos de los ciegos serán abiertos y que de los oídos de los sordos se abrirán. Entonces Jesús sanó ciegos, sanó sordos, confirmando su misión. Mire, me gusta mucho esta parte. Me gusta mucho porque Jesús tenía bien clara su misión. Y al tener bien clara su misión, él se enfocó en eso. Por eso es que me gusta cuando es la historia de la mujer samaritana y viene y le traen de comer sus discípulos y él les dice, ¿verdad? Mi comida es que yo haga la voluntad de lo que el Señor me mandó, de lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces creo que si nosotras también tenemos clara la misión en Dios, vamos a poder cumplir con la misión que se fue encomendada. Entonces vimos que en Galilea comienza su ministerio. En Galilea empieza a ver a estas personas que va a reclutar él como sus discípulos para que estén viviendo experiencias con él. Y me gusta mucho esta parte porque yo las puedo llenar aquí de textos bíblicos, pero si usted no tiene una experiencia viva con Jesús, usted nunca lo va a lograr a conocer como él desea que le conozcamos, de una manera real, porque de Dios está buscando que nosotros vivamos experiencias con Jesús. Y por eso me gusta mucho, porque los discípulos que estuvieron con Jesús, ellos miraron como cuando no había dinero y de repente le dice, va, ve y ábrele la boca al pez y paga los impuestos tuyos y los míos. Pueden ver el milagro de aquella mujer o aquella niña que resucita de Lázaro, o sea, tantas cosas que pudieron ver los discípulos porque ellos tuvieron experiencias personales con Jesús, porque Jesús sabía muy bien cuál era su misión. Así nosotros también tenemos que saber cuál es nuestra misión. Entonces, vamos a leer Salmos Antes de 69, leer, 9. antes de leer, hermana, ¿qué le parece si tomamos una pausa? Y entonces regresamos porque también queremos hacerle preguntas. Ya yo tengo 3 para usted, ¿bien? Bien, me parece muy bien.